Hola, bienvenidos a este capítulo. Hace poco estuvimos viendo entradas analógicas, anteriormente salidas digitales, y nos falta algo muy importante, entradas digitales, cuando tenemos que medir o censar si tenemos un 1 o un 0, alto o bajo, 5 voltios o nada. Bueno, ¿para qué nos puede servir? Algo súper práctico y súper fácil de probar es con un pulsador, porque en realidad una función de las entradas digitales es para medir cuando un pulsador ha sido presionado. Entonces, podríamos imaginarnos que este pulsador que vemos en pantalla, cuando lo presiono, cierra el circuito, o sea, empieza a circular corriente por su interior. Entonces podríamos decir que cuando presiono este pulsador o botón, los 5 voltios van a circular y se van a ir hacia la entrada digital del Arduino. Sepan que hay pulsadores normalmente cerrados o normalmente abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo presiono cierro el circuito y la corriente pasa, en el caso de los normalmente abiertos. O sea, en su estado de reposo no pasa corriente. Y después están los opuestos, normalmente cerrados, o sea, cuando no lo estoy pulsando, no pasa corriente. Pero, como medida general, vamos a tomar que son todos, o la inmensa mayoría de los que vamos a usar, normalmente abiertos. El circuito se cierra cuando yo lo pulso. Entonces, retomando este esquema, podemos decir que una manera fácil y aparentemente correcta de usarlos sería esta. Tengo los 5 voltios de Arduino, y cuando lo pulso le estoy enviando un 1 o un valor alto, entonces podría censar en la entrada digital X de Arduino que estoy leyendo un pulsador presionado. Pero la idea es que nosotros le mandemos un 1 o un 0, da lo mismo, pero tiene que ser o 1 o 0, o 5 voltios o ground, en función de si lo aprieto o no lo aprieto a ese botón. Entonces, miren lo que pasa acá. Cuando lo presiono, le voy a enviar a la entrada digital 5 voltios. Eso es correcto. Hasta ahí, espectacular, ningún problema. Pero cuando yo suelte y deje de presionar el botón, ¿le voy a estar enviando ground a esta entrada? Yo necesito enviarle ground para decirle que no está presionado. Y el problema aparece porque cuando yo deje de presionar este pulsador, a la entrada digital de Arduino la dejo en un estado que se conoce como flotante. No le estoy dando ni tensión, ni ground, ni negativo. Y ese es el caldo de cultivo ideal para que todos los ruidos electromagnéticos o eléctricos que circunden a la placa se metan por ahí. Entonces, es muy probable que pulsos de otros lados, radiofrecuencia, se metan por este pin y generen falsos unos, falsas señales de que ha sido presionado el botón. Así que esto es una manera incorrecta de usar un pulsador, totalmente incorrecta. Vamos a tener que valernos de unas resistencias que en el modo en que las vamos a configurar se las conoce como pull-ups o pull-down. Algo como tirar hacia arriba o tirar para abajo. Vamos a agregar esa resistencia para darle un poco de sentido a esto. Bueno, no se asusten, ha cambiado el circuito. Ahora lo he configurado de la siguiente manera. 5 voltios, esos 5 voltios los hago circular a través de una resistencia de 1K o superior. Por lo general se usan resistencias de entre 1 y 15 kiloohmios. Ya explico por qué. Luego, antes de llegar al pulsador, me voy hacia la entrada digital del Arduino, cualquiera. Y desde el mismo lugar, ahí sí me voy al pulsador, y desde el otro extremo del botón a ground. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el pulsador no está presionado,
por acá no fluye corriente, entonces el flujo de corriente, ¿cuál va a ser? Pasa a través de la resistencia, viene por acá y va a generar un 1 cuando no esté presionado en la entrada digital del Arduino. Entonces yo ya puedo preparar mi lógica y decir, bueno, si recibo un 1, quiere decir que el botón no está apretado, no está presionado. Genial. Sigamos. Cuando yo lo presione, la electricidad que fluye por la resistencia se va a ir directamente a ground y va a generar una inmensa caída de tensión en este punto, porque toda la electricidad va a fluir hacia tierra, haciendo que el valor de la tensión en este punto caiga a 0. Por ende, voy a estar enviando un 0 a la entrada digital del Arduino. Y en mi lógica, puedo prepararme para pensar, cuando lea un 0, es porque alguien presionó el pulsador. Ahora bien, ¿por qué pongo una resistencia? Si yo no pusiera esta resistencia y acá estuviera derecho, tuviera un puente de alambre, supongamos, en vez de una resistencia, cuando yo presione el pulsador voy a generar un cortocircuito. Estoy enviando directamente los 5 voltios a tierra. Por acá va a fluir una inmensa cantidad de corriente y de inmediato se va a calentar y probablemente derretir el pulsador si es que no antes quemo la placa de Arduino, la fuente de nuestro Arduino. Entonces, ¿qué función cumple esta resistencia? Cumple la de limitar la corriente máxima que va a circular cuando presiona el pulsador. Mientras más chica sea la resistencia, bueno, cada vez que lo pulse más corriente va a circular. No queremos que circule demasiada porque tampoco queremos generar un consumo excesivo al presionar un botón. No tiene sentido. Simplemente es una señal la que quiero generar para darle información al Arduino. Entonces, con un K, la corriente que circula es tan pequeña que no fuerzo para nada la fuente de 5 voltios. Y voy a generar una señal limpia y clara de cuando tengo el pulsador presionado o no. Veamos la otra configuración. Esta que acabamos de ver se llama pull up, tira hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el estado normal vamos a tener siempre una tensión alta, siempre arriba, salvo que presionemos el pulsador. Ahora pasamos a la configuración opuesta, que se llama pull down. Miren. Bueno, cambió bastante, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Acá estamos en una configuración pull down. Vean, esta resistencia mantiene conectado todo el tiempo la entrada digital del Arduino a ground, a tierra. O sea, que cuando el botón no está presionado, normalmente voy a tener un 0 acá. Entonces ya preparo mi lógica para decir, bueno, si veo un 0, quiere decir de que el pulsador no ha sido presionado. Pero cuando yo presione el botón, estos 5 voltios van a circular a través de esta sección, pasarán hasta aquí y fluirán hacia tierra por la resistencia. Lo que sucede es que también van a fluir hacia la entrada del Arduino generando un 1. ¿Tengo o corro peligro de estar generando un cortocircuito? No, porque estoy poniendo esta resistencia, la resistencia de pull down, como limitador de corriente. Si yo lo pusiera acá directo a tierra, por supuesto, en cuanto pulse esto, o se quema el pulsador, o lo más probable es que dañe la placa Arduino, porque va a pasar una inmensa cantidad de corriente a tierra. Un cortocircuito. Entonces, esta es otra manera de configurarlo. Por lo general, usamos pull up, pero a veces conviene una o la otra. Un tip nomás. Cuando estamos trabajando con sistemas con mucho ruido, donde hay motores que generan mucho ruido y meten fluctuaciones importantes o picos abruptos en la alimentación, a veces es mejor usar esta configuración, que es una configuración que se conoce como más silenciosa, es más inmune a que se metan ruidos a la entrada digital y generen falsos unos. Bueno, ahora ya vimos el esquema, lo tenemos bien claro. Pasemos a generar un pull up
en nuestra protoboard. Como pueden ver, lo que hicimos es tal cual lo que está en el esquema. ¿Vieron que es más fácil interpretar primero un esquema y después pasar tranquilos a la protoboard? Lo que vamos a hacer es colocar el pulsador, las dos patitas del pulsador, como se ve en esta imagen. Vamos a colocar una resistencia de un K mayor en cualquiera de las dos patitas del pulsador, o sea, en la misma columna, y llevaremos ese punto opuesto de la resistencia a positivo, a 5 voltios. Bueno, esa es nuestra resistencia de pull-up. Está manteniendo arriba todo el tiempo la señal. Luego directamente, como lo que queremos hacer es esa señal enviarla a ground cada vez que presionemos el pulsador, vamos a poner este alambrito que puse desde la segunda pata a ground de la fuente. Por supuesto, estoy trayendo desde mi placa Arduino, desde 5 volt y ground, dos cables para alimentar la fuente de la protoboard. Ya tenemos el pulsador. Solo nos estaría faltando llevar de la pata a donde está la resistencia, de la pata del pulsador donde está la resistencia, pull up, un cable que lo vamos a enchufar en la salida, en este caso lo vamos a usar como entrada digital número 3. Vamos a trabajar ahora con un poco de código. Bueno, como primera medida vamos en el setup a declarar en qué modo va a trabajar el puerto digital en cuestión. Nosotros conectamos el pulsador en el pin 3. Entonces vamos a poner pin mode 3, y ahora le debo decir en qué modalidad. Input. ¿Por qué input? Porque lo voy a usar como entrada. Quiero leer qué valor llega ahí. Bueno, una vez que hice esto, voy a declarar una variable llamada estado pulsador, que va a ser igual a digital read. Esta es la función que vamos a usar para leer el estado digital de ese pin. ¿Y qué pin quiero leer? El 3. Bueno, para poder ver qué es lo que está leyendo, simplemente serial.println y le paso la variable estado pulsador. Lo vamos a hacer simple esta vez. Lo voy a grabar en la placa y rápidamente voy a abrir la consola. ¿Por qué veo un 1? Porque no estoy presionando el mismo. No bien lo presione, ¿ven? Cómo rápidamente cambia a 0. Suelto, presiono. Suelto, presiono. Bueno, sepan de que a veces puede que sea más apropiado acá usar una variable de tipo booleana, que solo posee dos valores, true o false. Grabo. Bueno, y de la misma manera veo 1 o 0. Sucede que la representación por la terminal de true o false es de esta manera, 1 o 0. No va a aparecer la palabra true o false. Sepan eso. Bueno, podría mejorar un poco esto que tengo acá de la siguiente manera. Vamos a crear una variable de tipo string llamada estado directamente. Y luego voy a decir esto. Si estado pulsador igual a true, ¿qué voy a decir? Voy a decir que estado, el string, va a ser igual a no presionado. Dijimos, si hay un 1 o un true, es no presionado. Cuando lo presiono, como estoy enviando a tierra o a ground la señal, vamos a contemplar lo opuesto. Else,
Y ahí voy a decir estado igual a presionado. ¿Se acuerdan del else, no? Es si estador pulsado igual a true, o sea, si tengo un 1, quiere decir que no está presionado. Si pasa lo opuesto, este else que pongo acá sería lo mismo que volver a poner un if estado pulsador igual a false. Bueno, esta es una manera más elegante de hacerlo, más eficiente. Y ahora lo que quiero imprimir ya no es estado pulsador, el booleano, sino este string, que se llama estado. Vamos a ver cómo luce. Ahora va a tener un poco más de sentido. Bueno, no presionado porque no lo estoy apretando. Y no bien lo presione. ¿Ven? Presionado, no presionado. Presionado, no presionado. Bueno, entonces vamos a hacer un poco más complejo esto. Y lo que yo voy a agregar es, como ven en esta imagen, en la protoboard, un LED. Y lo conecto con la configuración que venimos usando siempre. Ya cada vez esto nos tiene que ser un poco más familiar. Y es lo siguiente. Pata negativa del LED rápidamente con un alambrito al negativo de la fuente. Negativo que obviamente se va al ground de la placa Arduino. El positivo del LED o la pata larga, a través de una resistencia, lo conecto con un cable hacia, en este caso yo elegí, ustedes elijan la que quieran, yo elegí la salida digital 5. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno. Vamos a trabajar con ese LED en combinación con lo que venimos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pin mode, pin 5, output. ¿Para qué? Para declarar ese pin como una salida digital. Vean que por razones de practicidad yo estoy poniendo directamente los números de los pines. Recuerden que cuando se metan en un proyecto de una envergadura mayor, lo ideal va a ser de que usen variables para nombrar esos LEDs o esos puertos. Va a ser mucho más prolijo y les va a ayudar a no perderse cuando su código cobre un tamaño de importancia. Entonces, para darle más elegancia, acá en vez de no presionado, vamos a poner apagado. Y en presionado vamos a poner, miren, encendido. Bien. Sigamos. Vamos a agregar, luego de modificar la variable, vamos a agregar lo siguiente. Miren, digital write. Quiero hacer que el LED que está en el pin 5 se encienda. No, Pablo, que se apague. Lo contrario, ahora sí. De manera rápida y eficiente, copio esta línea y la voy a pegar acá. Y acá le estoy diciendo de que se encienda. Bueno, entonces grabo. Vamos a probar esto. Y como ven, dice apagado, encendido, y al mismo tiempo que lo presiono, el LED se enciende y se apaga. Bueno, y la verdad, no quiero perder esta oportunidad porque en cada clase vamos a tratar de desarrollar un poquito más. Eso que siempre insisto, que es nuestra intuición, nuestra capacidad de resolver problemas, de cómo vamos a usar los algoritmos para resolver necesidades de la vida real. Porque más que programadores, somos solucionadores de problemas. Así que bueno, a despertar el ingenio. Quiero hacerla un poco más complicada a esta tarea y yo lo que quiero ahora no es que se mantenga encendido mientras presiono y se apague cuando suelte, sino que en cuanto toque el pulsador una vez, hago un tic, si está apagado se encienda y si está encendido se apague. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, de la siguiente manera. En primer lugar ya me está molestando algo que quiero que arreglemos juntos y es, vamos a aclarar este tema de int LED, voy a declarar una variable LED porque ando con números y ya me empiezo a confundir. ¿Vieron que hace falta? Int LED
el LED lo tenemos en el pin 5. Perfecto. Int botón igual a 3. Está en el pin 3. Entonces ya tranquilamente puedo poner acá botón. Acá ya pongo LED. No me voy a confundir más. Y acá ya estoy leyendo el valor del botón en vez del número 3. Bueno, borro acá. Borro acá. Entonces vamos a hacer lo que dijimos. Es muy sencillo. Voy a decir lo siguiente. Si estado de pulsador, previamente, en la línea anterior, en esta, miren, yo leí el estado del pulsador y lo guardé acá, en una variable. Es igual a false. Recuerden que si es igual a false, quiere decir que está presionado. Si es igual a false, ¿por qué si es igual a false quiere decir que está presionado? Porque el false es un 0. Si lo presioné, envío esos 5 voltios a ground y estoy mandando un 0 a la entrada. Entonces, si estado pulsador es igual a false, voy a volver a preguntar algo. Quiero saber cómo está el LED, porque si está encendido lo quiero apagar y si está apagado lo quiero prender. Bien, para preguntar cómo está el LED voy a usar una manera similar a como leía el estado del botón. Pero ojo, como el LED es un pin que está declarado como salida, en realidad no estoy leyendo la señal que tengo ahí. Estoy leyendo el estado que está grabado en ese puerto. Es algo parecido, pero al final no sirve, porque voy a saber si me devuelve esta pregunta un true, quiere decir que el LED va a estar prendido, y un false, que va a estar apagado. Entonces digo, si al leer el estado del LED es igual a true, o sea, si el LED está encendido, lo quiero apagar. Else, ahí voy a decir, ahí voy a poner cuando lo vaya a prender. Voy a aprovechar para decirles algo, porque muy pronto van a leer código de otras personas y van a confundirse rápidamente cuando vean que esto que acabo de escribir acá, por lo general, se escribe así. Cuando yo quiero preguntar cuando algo sea false, lo puedo preguntar así, o la versión corta sería esta, con la negación adelante. Son indistintos. La que ustedes quieran, para mí es correcta, pero muchos usan la versión corta. Y acá pasa lo mismo. Yo puedo preguntar si el LED está encendido, o simplemente hacerlo así. Digo, if digital read LED, eso ya quiere decir lo mismo que igual a true. Yo lo voy a dejar completo por ahora, pero es probable que más adelante usemos las versiones cortas. Ahora bien, dijimos, si está encendido, lo quiero apagar. Entonces vamos, digital write LED, low, porque si estaba encendido lo quiero apagar, y si estaba apagado, lo quiero prender. Vamos a encender. Acá pongo high. Perfecto. Vamos a ver cómo anda esto. Lo grabo. Miren, yo presiono y sí, a veces se prende, a veces se apaga, queda como medio no sé, 1 de cada 5 funciona como quiero y lo demás no pasa nada, ¿eh? ¿Qué puede estar pasando? Vamos al código y se nos muestra. ¿Qué sucede acá? Estamos chequeando si pulsamos el botón. Cuando lo pulsamos, preguntamos si el LED está prendido para apagarlo. El problema está en que, supongamos que está prendido. Listo. Ahí nomás lo apago, pero como yo sí o sí mantengo unos milisegundos más apretado el botón, porque a comparación del microcontrolador, mi respuesta presionando el botón es lenta, lo que va a pasar es, sí, lo apago, pero ahí nomás vuelve a preguntar y me lo va a encender. No me da tiempo. Entonces vamos a usar algo que se llama, la técnica es antirrebote, pero es nada más ni nada menos que luego de que lo apague, generar un delay para que el microcontrolador no haga nada y me dé tiempo a soltar el botón. Voy a poner uno ahí, un delay ahí, y vamos a poner otro delay acá. Quizás sea demasiado grande, con menos va a andar mejor. Estos delay tan grandes pueden hacer que no tenga una buena respuesta, pero miren. Como ven, ahora sí, presiono,
Presiono, presiono, anda bien, pero como el delay es demasiado grande ya, si yo presiono muchas veces seguidas, es como que demora en reaccionar. Vamos a achicarlo un poco. Y ya con esto creo que estamos. Le vamos a poner 100 milisegundos. Quizás sea demasiado poco. Vamos a ver. Probamos. Bueno, ustedes van a encontrar también el valor ideal. Estas son cosas de que se ensayan, ¿eh? No hay ninguna receta. No, es demasiado corto. De hecho, si lo dejo apretado, miren, parpadea. ¿Ven? Bueno, vamos a ponerle 500. Ya con 500 creo que estamos bien. ¿Grabó? Por supuesto, si lo dejo presionado, va a parpadear. La verdad que para mí ya está justo ahí. No podemos pedirle más. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ver una capacidad muy interesante que tiene el Atmega 328 en su interior, que nos viene justo para lo que estamos haciendo y se van a sorprender, se van a sorprender. Gracias por acompañarme en este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ir viendo el tema de las entradas. ¿Ok? Entonces, dentro de un microcontrolador, básicamente un pin puede funcionar como entrada o salida digital. ¿Ok? Entonces, cuando es como salida, básicamente se comporta como una batería. ¿Ok? Como una batería, como salida. ¿Ok? Y como una entrada, básicamente se comporta como un pulsador o interruptor que básicamente envía señales de 0 y 1. ¿Ok? Y generalmente eso está traducido en una entrada de 5 voltios. 5 voltios. Y también una salida de 5 voltios. ¿Ok? Aunque está el estándar de 3.3, ¿ok? Lo más normal es que se envíe y se recibe 5 voltios. Entonces puede funcionar como entrada o salida. En el caso de esta clase vamos a encender un LED con un pulsador. Entonces encender un LED es una salida y utilizar el pulsador es una entrada. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo hoy. Entonces vamos a aprender a utilizar los pines digitales como entradas o como input. Y vamos a definir el segmento de setup mediante el pin mover. ¿Ok? Por defecto está seteado estos pines de los microcontroladores básicamente como salidas. ¿Ok? Pero también puede funcionar como entrada y esto se define dentro del bloque del setup y se actúa sobre los pines digitales. Pines digitales. ¿Ok? Y estos pines digitales podemos hacerlos que sean de salida o de entrada. ¿Ok? Y bueno, y eso. Y esto se hace mediante la función pin mode, como ven aquí. Pin mode. ¿Ok? Mediante esta función. Mediante la función pin mode, ¿okay? Pin mode, podemos decidir si un pin en particular del Arduino o de cualquier microcontrolador, ¿okay?, puede hacer de entrada o salida. Esto tienen en la definición del setup casi todos los microcontroladores. ¿Okay? Una de las formas más programadas es mediante el formato de
processing del Arduino, que es su lenguaje, ¿ok? Y las instrucciones están preparadas mediante lo que se conoce como wiring. Wiring, ¿ok? Bueno, wiring es más o menos cableando, ¿ok? Y los creadores del Arduino definieron un subconjunto del processing que se denomina wiring y se denomina directamente processing, que es una versión modificada del lenguaje. ¿Sí? Bueno, entonces es eso, y el pin mode es una de las configuraciones para hacer que un pin sea de entrada o salida. Vamos a ver eso después en el ejemplo. Entonces tenemos el setup y el lab, y existen dos funciones especiales que son parte de los sketch o programas fuentes del Arduino, que son el setup y el lab. ¿Qué hace el setup o setup? Es el llamado una sola vez, es decir, que se ejecuta una sola vez. Este es el flujo de ejecución. Se ejecuta el setup aquí una sola vez, ¿okay? Y acá se hacen las configuraciones, ¿okay? Acá se hacen las configuraciones y luego va al bloque del loop, y como su nombre lo indica, básicamente es un programa, ¿okay?, que genera un ciclo de repetición infinito, ¿okay? Entonces no se sale de este ciclo a no ser que se haga reset. Las placas de Arduino, básicamente, o sea, el microcontrolador en sí, tiene un pin que es para hacer reset, o en este caso, un pulsador para hacer reset, o básicamente se deja de alimentar. No watt lo voy a poner, ¿okay? Significa que no se alimenta con batería, o sea, se deja de alimentar. Entonces, estas son las dos condiciones por las cuales se rompe el loop, ¿okay? Por los cuales se rompe el loop. Entonces aquí se rompe el loop y termina el programa, ¿okay? Entonces, según esas dos condiciones, aquí finaliza el programa, ¿okay? ¿Okay? Entonces, acá inicia. Inicia cuando se alimenta el dispositivo. Se hacen las configuraciones, ¿okay? Se hacen las configuraciones. Dentro de esas configuraciones se decide y se coloca el pin mode. Se coloca el mode, ¿okay?, el pin mode. Si queremos que sea de entrada o salida, ¿okay? Eso se decide ahí, entonces, si queremos que sea de entrada o salida, ¿okay? Y bueno, ¿okay? Y ahí tenemos entonces todo el ciclo de esto. Entonces dentro del setup es llamado una sola vez. Cuando comienza el sketch o el programa, es un buen lugar para realizar las tareas de configuración. En este caso, configurar un pin como entrada o como salida mediante la función pin mode, para definir estos pines o inicializar alguna biblioteca o alguna cosa especial. Entonces ejecuta una sola vez. Una sola vez. Y el otro bloque es el que le continúa y se llama una y otra vez. Es el corazón de la mayoría de los sketches y necesita incluir ambas funciones en tu sketch, aun cuando solamente necesite hacer
eh, cuando no lo necesites usar, igual tenés que agregar tanto el loop como el setup. ¿Ok? Y funciona repetidas veces. Entonces aquí funciona indefinidamente. ¿Ok? Entonces aquí solamente una vez y aquí indefinidas veces. ¿Ok? Entonces es infinito hasta que en algún momento cortemos con su ejecución. ¿Ok? Entonces funciona de esta forma. Entonces tenemos el setup y el loop, ¿ok? Como funciones principales, son funciones. Son funciones, ¿ok? Bueno. Otra de las funciones es el pinMode, digital write y delay. ¿Ok? El pinMode ya sabemos que básicamente que afecta a un pin digital y lo que hace es que funcione como entrada o como salida. ¿Ok? Puede funcionar como in o como out según las definiciones que hagamos sobre alguno de los pins. ¿Ok? Bueno, digital write, su nombre está identificando como salida de un pin, es decir, que activa un pin o desactiva un pin. ¿Ok? Entonces prende y apaga. ¿Ok? Prende y apaga entonces. Entonces la función pinMode configura un pin como entrada o salida. Es utilizada mediante los parámetros que se le pasa, que es el número del pin, y que sirve para configurar, y una constante que puede ser input o output, ¿okay? Entrada o salida. ¿Okay? Cuando está configurado como input, el pin puede detectar un estado de un sensor o como un pulsador, como, o como un pulsador. Entonces puede detectar básicamente entradas digitales. ¿Okay? Y cuando se coloca como salida, entonces puede manejar como actuador, y en este caso puede prender un LED. Entonces lo más normal es que se utilice un pulsador en algún ejemplo y en su salida como para encender un LED. Pero son infinitas las cosas que se pueden activar o desactivar mediante eh, los pines que son entrada o salida. La otra cosa es la digital write, y básicamente envía un valor hacia afuera del pin. ¿Okay? En este caso, digital write LED pin high, entonces enciende el LED. ¿Okay? Si está conectado con el LED, y modifica LED pin 13 como high, que es el valor de 5 voltios. ¿Okay? Y como low, que es 0 voltios. Entonces, básicamente, cuando está activo, esto llega a 5 voltios. ¿Okay? Entonces es un valor de 1 o high. Ok. Y cuando es un valor bajo, este es 0 voltios. Y corresponde a un valor 0 lógico. Y este corresponde evidentemente a un valor 1 lógico. Y este corresponde a un valor 0 lógico. O su declaración como low. ¿Okay? Su declaración como low. Low. ¿Okay? También esto corresponde a un valor true o verdadero. Y este corresponde a un valor falso. ¿Okay? Un valor falso. ¿Okay? Entonces la nomenclatura es high o low, o sus valores 1 para high y 0 para low.
o también los valores verdaderos de true y false. De las tres formas se puede hacer. Se puede hacer en forma booleana, en la forma booleana, en sus valores lógicos de 0 y 1, okay. En sus valores booleanos vamos a llamar como true o como false. Okay. Y en sus valores de constante. Valores de constante que son high, o low. Así. Entonces, puede ser verdadero o falso, 0, 1 y su constante high y low. Okay. Entonces modifica el pin 13 con el valor de high o 5 voltios y enviando un valor low que conecta a tierra o 0 voltios. También se puede agregar un delay, que es básicamente un pequeño retardo en el procesamiento y se mide en milisegundos. ¿Okay? Entonces hay, por ejemplo, cuando ponemos 1000 milisegundos equivale a esperar un segundo. Y se escribe de esta forma y crea un retardo de un segundo. Entonces la ejecución de esto. Y bueno, entonces ahí tenemos todos los posibles valores que puede tener básicamente un digital write. Y un delay es básicamente un retardo medido en milisegundos. Entonces 1000 milisegundos sería un segundo. Okay. ¿Y por qué ese retardo? Porque toda la ejecución del código de la mayoría de los microcontroladores es lineal, es decir, que se ejecuta en un solo hilo. ¿Okay? No es multitarea, por ejemplo. Entonces es lineal. Y cuando le colocamos un retardo aquí, básicamente espera un tiempo y luego continúa con lo que sigue debajo. Entonces es top-down la ejecución de arriba para abajo. Y cuando colocamos un retardo, entonces aquí no hace nada el procesador, sino básicamente se queda esperando hasta que termine el tiempo y luego continúa la ejecución. Okay. Van a decir que se queda ocioso, ¿sí? Entonces sí se queda ocioso. Okay. Pero es la forma como están diseñados estos microcontroladores, al menos los que no tienen varios hilos de ejecución funcionan de esa forma. Okay. Pero también hay microcontroladores que tienen la capacidad de multitarea, entonces pueden tener varios hilos de ejecución. Entonces puede ser 1, 2, 3 y n. Entonces tienen varios hilos de ejecución. Pero por lo general, inclusive en la versión Q, que es una de las más nuevas, ¿okay? Tiene un solo hilo de ejecución. ¿Okay? Entonces funciona de esa forma. Bueno, aquí tenemos la imagen de un pulsador. Hay pulsador de 4 pines. 4 pines. Y ahí están los que exactamente solamente tienen 2 pines. Estos están unidos internamente. Por eso es que ahí también hay solo de 2 pines. ¿Okay? Y generalmente esto se hace para adherir bien a las placas. Y también para usarlos directamente en los protoboards. ¿Okay? Entonces tienen esa facilidad. ¿Okay? Comercialmente se hace de esa forma. ¿Okay? Internamente lo que tiene es básicamente, vamos a dibujarlo solo con 2 patitas, pero en realidad puede tener 4. ¿Okay? En realidad lo que tiene es esto que voy a tratar de dibujar aquí.
Entonces tiene, vamos a llamarle patita 1 y patita 2. ¿Ok? O pin 1 y pin 2. ¿Ok? Tiene dos patas. ¿Ok? Y después tiene acá la carcasa la parte de plástico del pulsador. ¿Ok? Donde básicamente podemos pulsar eso. ¿Ok? Y acá tiene una chapa de metal. Tiene un metal aquí. Un metal que está en el medio. Y cuando se presiona esto, entonces hace contacto aquí. ¿Ok? Entonces hace contacto y ahí entonces fluye la corriente en este sentido. O sea, depende de cómo esté conectado, entonces va a fluir la corriente en ese sentido. ¿Ok? Y bueno, o puede ser, fluir de este sentido también depende de cómo esté conectado. ¿Ok? Pero en fin, entonces conectan estas dos patitas. El problema está que estas chapas vibran, estas chapas de metal vibran. Entonces estas chapas de metal vibran. Y básicamente voy a dibujar acá en una línea de tiempo. ¿Ok? Básicamente es inestable cuando empezamos a pulsar y después recién se estabiliza. ¿Ok? Esta parte es inestable. ¿Ok? Esta parte es inestable. ¿Ok? Y luego recién es estabilizado aquí. ¿Ok? Bueno, y esta zona de inestabilidad, ¿ok? Lo que se hace es básicamente con un retardo. Entonces se le agrega un pequeño retardo de tiempo aquí. Cuando se lee el valor del pulsador. Cuando se lee el pulsador, entonces le agregamos un pequeño retardo aquí. Ya sabemos que se usa con el delay. Con el delay. Entonces, con este delay generamos un pequeño retardo hasta que más o menos se estabilice. ¿Ok? Bueno, este retardo es pequeño, generalmente entre 50 milisegundos. ¿Ok? Aproximadamente. ¿Ok? Y después ya está estabilizado. Entonces, aquí recién leemos el valor de ese. Entonces, cuando no está estabilizado, básicamente varía entre 0 y 1, 0 y 1, y así un valor aleatorio, ¿ok? Y acá, cuando pulsamos, entonces va a ser 1 directamente, ¿ok? Entonces, es inestable el valor que va a entregar, ¿ok? Entonces, por eso se coloca de esta forma, ¿ok? Su precio es muy económico, por eso se usa, pero ya ven que la vibración de la chapa es uno de los puntos negativos de estos pulsadores. ¿Ok? Entonces es económico, pero es inestable. Inestable. ¿Ok? Económico, pero inestable. ¿Ok? Y bueno, continuemos. Los componentes que vamos a usar son un protoboard, un Arduino Uno R3, un diodo emisor de luz, una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 220 y un pulsador. Vamos a ir viendo dónde se ubica cada uno de estos elementos. ¿Ok? La resistencia de 220 es para alimentar nuestro LED. ¿Ok? Para alimentar nuestro LED. ¿Ok? Para que no se queme nuestro LED. ¿Ok? Para proteger. ¿Ok? Para proteger el LED. Para proteger el LED. Bueno. Esta resistencia de 10K básicamente se coloca entre el pulsador
y tierra. O masa. Masa o GND. Y con el nombre de GND está dentro de Arduino. ¿Ok? Tierra, masa o GND. Nos quedamos con estos dos, pero más con GND. Ok. Bueno. Entonces aquí viene 5 voltios. 5 voltios el pulsador. Acá está la resistencia. La resistencia. ¿Ok? Entonces aquí está la resistencia. En este lugar está la resistencia. Y en el punto común, donde se une la resistencia con este otro de 5 voltios, aquí más o menos. Por aquí, esto ingresa al microcontrolador. Al microcontrolador. ¿Ok? Y esta es la señal de entrada. La señal de entrada. ¿Ok? Esa es la señal de entrada. Bueno, vamos a ir viendo eso. Entonces, esta resistencia de 10 kilo ohmios, que es un poco mayor al que vimos anteriormente. ¿Ok? Y se lo distingue básicamente en estos modelos Tru-Holt, que son en esos modelos Tru-Holt, básicamente van a ver por estas bandas de colores. ¿Ok? Y son 4 generalmente, pero lo que sirven para ver los colores es estas 3 primeras bandas. ¿Ok? Esto se lo puede ver en una calculadora o en un programa directamente. ¿Ok? No vamos a perder tiempo en esto, es fácil de ver esto con un programa. ¿Ok? Bueno, después tenemos el protoboard, y el protoboard básicamente en estos costados tiene la fuente de alimentación, que es positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Ok? Entonces tienen ahí. Y los componentes se colocan aquí. Entonces, en línea, en línea y en línea. Entonces aquí, esto se puede conectar de esta forma, por ejemplo. Y esto también se pueden colocar de esta forma. ¿Ok? En línea se van colocando. ¿Ok? Y la fuente de alimentación, entonces se ubican de esa forma. La parte de fuente de alimentación. En línea. Y aquí, los que son los componentes. Entonces, los componentes los componentes se colocan en forma de columna. Entonces, si queremos colocar una resistencia, por ejemplo, voy a dibujar acá una resistencia. Si queremos colocar una resistencia aquí, entonces yo tengo que colocarlo aquí en forma de columna. Yo elijo dónde colocar, pero se coloca en forma de columna. Y de acá se tira un cable de conexión hasta este otro, y aquí evidentemente se vuelve a colocar otro componente. ¿Ok? Entonces se inserta aquí y este se inserta aquí. ¿Ok? Y así se va colocando en forma de columnas. ¿Ok? Esto es forma de filas. Y los componentes en forma de columna.
Y los circuitos integrados acá, entre esta y esta. Por eso tiene esta separación y acá van los circuitos integrados. ¿Ok? Acá van los MIC. Cualquier circuito integrado va, entonces sus pines van conectados aquí, 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 aquí y aquí. Como pueden ver, entonces internamente básicamente acá tienen cables de conexión en forma de fila y acá tienen cables de conexión internamente en forma de columna. Bueno, y así está distribuida el tema del protoboard. Y se conecta con estos cables para protoboard. ¿Ok? Y tenemos nuestro Arduino. Básicamente estos son los pines digitales. ¿Ok? Y están numerados para el Arduino 1 desde el 0 hasta el 13. Y tenemos 3 GND, que son 3 masas. Primer GND, segundo GND, tercer GND. ¿Ok? Y el de 5 voltios que vamos a usar. Entonces estoy marcando lo que vamos a usar. Puede ser cualquiera de estos pines digitales. Puede ser este GND, este GND, este GND. Todos los GND son iguales. Todos los GND están conectados dentro de la placa. Y básicamente lo que hace es, por ejemplo, estos pin 13 está conectado a, por ejemplo, a cualquiera de estos. Básicamente lo que hay una extensión de este microcontrolador. Este es nuestro microcontrolador. ¿Okay? Y lo que tenemos es una extensión acá en estos conectores para conectar aquí. ¿Okay? O sea, la misma funcionalidad cumplen. ¿Okay? Entonces, podemos conectarlo de esa forma. ¿Okay? Esta es nuestra fuente de alimentación que vamos a alimentar a 5 voltios. ¿Okay? O esta también es una fuente de alimentación. ¿Okay? Entonces aquí alimentamos desde la computadora y aquí desde una batería. Aquí desde una batería y de acá desde la PC. La PC también, entonces entrega 5 voltios. ¿Okay? O desde este pin bin, que es una también, se le entrega 5 voltios. ¿Okay? 5 voltios. 5 voltios. Entonces, esto se llama V in. ¿Okay? Entonces tenemos fuente de alimentación, tenemos entonces 3. 1, 2 y 3. Entonces de 3 formas podemos alimentar al Arduino para dar energía y pueda funcionar. Y de acá sale 5 voltios. De acá sale 5 voltios. Salida. Entonces, una salida de 5 voltios para alimentar nuestro circuito. Entonces vamos a usar este. Vamos a usar este. Vamos a usar cualquiera de los GNDs que están aquí. Cualquiera de los GND. ¿Okay? El pin número 13 y el pin número 2. Esos son los pines que vamos a usar para nuestro ejemplo. ¿Okay? Cuando hagamos la parte práctica. ¿Okay? Y bueno, estando ahí, entonces continuamos. Después vamos a ver el pulsador con el Arduino, que es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Tenemos los diodos LEDs. ¿Okay? Entonces, la partita más corta es positiva y la pata, no digo, al revés. Me voy para atrás otra vez. Entonces, tienen ahí la ubicación de los pines. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo eso. ¿Okay? Bueno. La forma de configurar y que vaya al microcontrolador. Entonces, este es nuestro pulsador que va al mic. ¿Okay? Al microcontrolador. ¿Okay?
Y tiene dos tipos de configuraciones. Dos configuraciones. Esa configuración son pull up y pull down. ¿Okay? Por lo general, lo más normal es que funcione como pull down. Cuando tenemos el pull down, es básicamente está apagado y cuando se presiona se prende. El de pull up está funcionando cuando se le da alimentación y cuando se aprieta se apaga. Es inverso. Okay. Vamos a ir viendo. Okay. El de pull up, van a darse cuenta. Vamos a bajar primero el de pull up para ver. Tiene una alimentación de 5 voltios. Okay. Pasa a una resistencia. Okay. Como la resistencia es muy alta, entonces por aquí no puede ir. Okay. Entonces, voy a irme otra vez para atrás. Okay. Bueno. Cuando tengo pull up, entonces directamente esto es 5 voltios. Okay. Y como esto no está pulsado aquí, entonces la corriente fluye directamente en este sentido. Okay. Entonces, acá es un valor 1. Entonces, se desciende con un valor de high dentro del microcontrolador. Okay. Esto va al microcontrolador. Ok. ¿Está? Entonces, inicia con on. Y cuando se pulsa, cuando esto se pulsa aquí, se une el circuito, entonces la corriente fluye en este sentido, directamente a tierra. Entonces, se apaga. Directamente se apaga. Con la configuración pull down es inverso. Okay. Inicia apagado. Y cuando se presiona, entonces se enciende. Okay. Entonces la corriente no circula aquí, se queda acá. Cuando esto se une aquí, entonces ahí es high. Okay, acá es high y se enciende. Pero por defecto, entonces esto está cortado acá. Entonces el valor acá es 0. Okay. Entonces es off primero y luego en on. Okay. Y bueno, la configuración es de esta forma. Okay. Entonces acá tenemos 5 voltios. Okay. Luego tenemos la resistencia del punto medio. Va al pin digital del Arduino o de cualquier microcontrolador. Y cuando se pulsa este pulsador, entonces esto conecta. Ok. Ok. Entonces, esta es una configuración. Como ven ahí. Okay. Entonces, esta es una configuración pull up. Y en pull down, okay, inicia apagado cuando se conecta esto. Entonces, circula acá corriente. Okay. Y acá tienen el pull up y pull down. Okay. En forma gráfica. Okay. Son inversos, fíjense en esto. Esta resistencia que está acá es la misma resistencia que está aquí. Este pulsador es el mismo. ¿Okay? Su configuración es inversa. ¿Okay?
Entonces, acá está la resistencia. Ahí está la resistencia. Aquí está el pulsador. Y acá está el pulsador. Entonces, simplemente cuando yo quiero una configuración pull up, este muevo aquí y este otro muevo aquí. Y cuando yo quiero una configuración estando en pull down, muevo aquí la resistencia y el pulsador aquí y se convierte en pull up. Okay. Entonces, así es la configuración. Okay. Y del punto medio, de este punto medio o de este punto medio, es lo que alimenta al microcontrolador. De este punto medio o de este punto medio alimenta al microcontrolador. Okay. Y dice, los pulsadores o switches conectan dos puntos de un circuito. Okay. Al ser pulsadores, este ejemplo va a encender un LED en el pin número 13 cuando se pulsa el botón. Conecte tres cables en la placa Arduino, los primeros rojo y negro, y conecte las dos hileras largas verticales a las laterales de la placa universal breadboard, también se lo denomina, o protoboard, que proporcionan un acceso a una fuente de 5 voltios y a masa ground. El tercer cable va desde el pin número 2 digital a la patilla del pulsador. Esa misma patilla del pulsador se conecta a través de una resistencia pull down, en este caso, que es de 10 ohmios, ¿okay? Nuestra resistencia de 10 ohmios a masa. El otro extremo del pulsador se conecta a la fuente de 5 voltios. ¿Okay? Cuando el pulsador está abierto sin pulsar, no hay conexión entre las patas del pulsador, de forma que el pin está conectado a tierra a través de una resistencia denominada pull down. Y leemos como low, que es valor bajo. Cuando el botón se cierra, entonces el pulsador se activa y establece una unión entre los dos extremos conectando el pin número 5, por lo que leemos un valor como high. También puedes colocar el cable en el sentido contrario a la resistencia, que se denomina pull up, que mantiene una entrada en high y cuando se pulsa se convierte en low. Entonces cuando se pulsa el botón, así el comportamiento del programa Sketch se invertirá en el LED que normalmente está encendido a apagado. ¿Okay? Entonces es eso. ¿Okay? Vamos a ver entonces después el gráfico high. Internamente el Arduino lo reconoce como valor 1 y low lo reconoce como valor 0. ¿Okay? Estos son las dos constantes que se utilizan en el código Arduino y están definidas internamente y no hace falta que el programador lo defina. Como puede ver, puede usar indistintamente los valores numéricos o sus literales definidas como high o low, o sus valores verdaderos o falsos. ¿Okay? Y esa es la conexión que vamos a ver enseguida. ¿Okay? La estructura del pulsador. El pulsador es un componente que conecta dos puntos de un circuito cuando se presiona. Si utiliza la resistencia pull down junto con el pulsador para conectarlo con un pin de entrada digital, y de esta forma puedes saber cuando el pulsador es presionado. Si el pulsador está presionado, el valor del pin, que en este caso es el pin número 13 sería, que es lo que se desea en general, se usa el pin número 2. Okay. En los ejemplos verá que un valor de 0 voltios es el valor del low, en caso contrario corresponde a 5 voltios. Okay. Okay. Bueno. En una placa protoboard debe haber una resistencia de 10 kilo ohmios conectado entre el pin de entrada y tierra, como se ve en el esquema de la foto. Okay. Entonces aquí voy a tratar de mover esto aquí un ratito. De mover ahí. Bueno, quiero que se fijen aquí en el esquema. Okay. Acá está 5 voltios. Se va esto al pulsador, okay, que está abierto, y del pulsador
se va a una de las patitas de la resistencia y de esta resistencia a GND. GND. 5 voltios GND y del punto medio de la resistencia, que es este, a cualquiera de los pines del microcontrolador. A cualquiera de los pines del microcontrolador. En este caso, por ejemplo, el 10. Pero normalmente se usa del número 2. ¿Okay? Bueno, pero eso ustedes pueden elegir cualquiera de los pines. ¿Okay? Esa es la conexión pull down. ¿Okay? Bueno, acá tienen un esquema. ¿Okay? Del pulsador, la resistencia y sus conexiones. Bueno, este es el código fuente que les voy a explicar después. ¿Okay? Básicamente, vamos a ver enseguida esto. Acá también tiene una explicación de esto, qué es lo que hace, pero voy a explicarle en el ejemplo directamente. ¿Okay? Entonces, tienen ahí. Bueno, si quieren eliminar el rebote del botón, ¿okay? Entonces, ¿qué se hace? Se le hace un retardo. Un retardo. ¿Se acuerdan que básicamente es inestable al empezar y después se estabiliza? Entonces aquí se le coloca un pequeño retardo. Retardo. Entonces con un pequeño retardo se elimina el rebote del pulsador. En este ejemplo se muestra la forma de eliminación del rebote de una entrada, lo que significa que la comprobación de 2 veces es muy corto en un periodo de tiempo para asegurar de que definitivamente se presione. Sin la supresión de rebotes del pulsador, al pulsar el botón una vez, que puede aparecer en el código como múltiples prensas. ¿Okay? Hace uso de la función milips o retardo, ¿okay? Para realizar el seguimiento de cómo se pulsa el botón. ¿Okay? Delay o milips. Okay. Este es mejor que el delay porque el delay básicamente entorpece todo el funcionamiento y este deja funcionar. Este es un contador de tiempo. ¿Okay? Un contador de tiempo. Un contador de tiempo. Bueno. Ahí tienen el esquema de circuito y acá tienen la parte lógica. ¿Okay? Y vamos a hacer entonces un contador con el pulsador para hacer eso. Y se puede hacer varios ejemplos de los circuitos que tienen ahí. ¿Okay? Vamos a ir viendo esto en el ejemplo. ¿Okay? Directamente tienen ahí. ¿Okay? Esto vamos a hacer con otro ejemplo. Este no funciona en el simulador. No funciona en el simulador. Y solo se ve en el modelo real. ¿Okay? Pero básicamente hace lo mismo que vamos a ver. ¿Okay? Bueno, ahora pasamos al ejemplo entonces.
Este es un ejemplo visto en Woki. Ustedes tienen acceso a eso. Básicamente en- se conecta en 5 voltios. ¿Ok? Esta es una configuración pull down. ¿Ok? Se conecta en 5 voltios aquí al pulsador. ¿Ok? 5 voltios al pulsador. A una de las patitas del pulsador. ¿Ok? De la otra patita del pulsador a una de las terminales de la resistencia. La otra terminal de la resistencia a GND. Acá tienen un GND, acá tienen otro y acá tienen otro GND. ¿Ok? Entonces, de eso, y desde el punto medio de, de esta otra terminal se conecta al pin número 2 que es la entrada. Entonces, esta es entrada. ¿Ok? Pulsador. Básicamente va a ser como entrada. ¿Ok? Y este va a ser como salida. Salida. Entonces, nuestro pin número 13 va a ser salida. Pin número 13 va a ser salida y va conectado a GND. ¿Ok? Entonces, ahí lo ven. Lo que les iba a decir es que la patita más larga es positiva y la patita más corta es negativa. ¿Ok? Y bueno, tienen ahí la conexión. Pin número 13, GND. Y bueno, cuando hacemos funcionar esto, va a compilar y queda encendido. ¿Ok? Entonces aquí, este es un ejemplo de cómo queda encendido. ¿Ok? Bueno, así entonces tienen los ejemplos. ¿Ok? Bueno, este es el primer ejemplo, entonces este es como salida y este es como entrada. Bueno, entonces tenemos esa configuración y vamos a simular. ¿Ok? Cuando yo presiono el pulsador, ahí queda presionado, se enciende. ¿Ok? Cuando yo presiono el pulsador, se enciende. ¿Ok? Y cuando largo se apaga. Esta es una configuración full. Ven cómo tiene un LED acá, que es lo mismo que está en el pin número 13. Entonces, ven ahí cómo funciona. ¿Ok? Envía 5 voltios. ¿Ok? Después cuando yo presiono el pulsador, hace que este envíe voltaje aquí, pasa el voltaje acá, eso entra aquí y genera que se enciende esto. ¿Ok? Y bueno, entonces el código de esta forma. Vamos a definir una variable que se llama pin pulsador, que va a tener el valor número 2 que corresponde a este. ¿Ok? Y el número 13 corresponde a este que está acá, para iluminar este LED. Luego en el setup vamos a hacer pin mode como pin pulsador como input. Pin pulsador como input. Número 2. Número 2 como input. ¿Ok? Y el LED pin como output. Esto va a estar como output. ¿Ok? Input y output. Pin mode. Dentro del setup. Ahí. Dentro de este bloque. Luego entra la ejecución de este y pregunta si digital read es igual a impulsador, que es igual a high, entonces va a prender el LED. Va a prender el LED.
Y si no, significa que no se pulsó, que no está pulsado. Entonces el digital rate es low. Entonces los valores que viene de digital read lee un pulsador y sus valores posibles son el, voy a poner aquí, digital read que lee un pin lee entrada de un pin entonces sus valores son o high o low. O, ok, high o low. Ok, entonces valor 1 o valor 0. Ok, bueno. Entonces digital read de un pin. En este caso, pin número 2. Ok, bueno. Entonces con esto va a leer sus valores. Ok. En realidad, como son high y low, podemos simplificar el circuito. Cuando es high, todo esto es high, y cuando es low, ok. Voy a acortar esto. Entonces voy a hacerlo así directamente. Digital read. Voy a definir aquí. int valor igual a 0. O puedo poner low directamente. Valor, okay. Digital read va a devolver un valor. Entonces pongo valor igual a digital read. Okay. Y el digital write va a ser un valor de LED pin con sus valores high o low. Entonces, valor. Okay. Entonces, valor puede ser high o low. También puede ser, también puede ser 1 o 1 o 0. Y también puede ser true o false. Okay. Bueno, entonces el valor puede ser
0 o 1, high o low, true o false. Okay. Y ahí directamente va a leer el pulsador, este valor del pin número 2. Vamos a cargar el valor y vamos a prender el pin según ese valor. Okay. Esto está funcionando. Como pull down. Okay. Según configuración de hardware. Según esta configuración, entonces está funcionando así. Y bueno, probemos. Hay un error y vamos a arreglar. Punto y coma aquí. Y volvemos. Cuando yo presiono, se prende. Y cuando largo, se apaga. ¿Okay? Presiono, se prende. ¿Okay? Ahí tenemos una configuración pull up, pull down según hardware. Y ahora, sin cambiar en la configuración de hardware, vamos a hacer por software que funcione como pull up, que es su inverso. ¿Okay? Para no cambiar el pulsador ni la resistencia del lugar, porque eso es lo que se cambia el lugar para configurar a nivel de hardware eso. ¿Okay? Entonces directamente vamos a cambiar el código aquí. Podemos hacer de varias formas. ¿Okay? Esto es negar acá el valor. ¿Okay? Digital write. Podemos negar aquí. O podemos negar aquí. ¿Okay? Da lo mismo. ¿Okay? Entonces, fíjense. Ahí. Negamos. Not lógico. Vamos a aplicar. ¿Okay? Vamos a invertir. Entonces, cuando es high va a ser low y cuando es low va a ser high. Y configuramos. ¿Okay? Bueno, y ahí aparece en su configuración pull up. ¿Okay? Inicia prendido. Cuando aprieto, se apaga. Y cuando largo, se prende. ¿Okay? Y así funciona como pull up. Y así funciona como pull down. ¿Okay? Entonces tenemos esa configuración así. Directamente como funciona de esa forma. ¿Okay? Entonces, ven cómo se puede ir trabajando con esto. ¿Okay? Bueno. Se puede negar aquí o bien, si les gusta, podemos negar aquí. ¿Okay? Da lo mismo donde quieran negar. ¿Okay? Funciona de la misma forma. ¿Okay? Bueno.
Entonces, tienen ahí como quieren hacerlo. Pero por defecto, entonces vamos a dejarlo en su configuración. En su configuración negada. Acá lo importante es tener este setup y este valor de este con su digital read. Y le pasan el número, el pin del pulsador, y digital write le pasa el número del pin que van a aprender y su valor. Entonces, lo que tienen que saber es que en el setup se hace la configuración del pin mode como input o como output. ¿Okay? Dentro del loop se pone esto y devuelve aquí. ¿Okay? Entonces, tienen ahí eso. Bueno, okay. En el otro ejemplo, vamos a ver este otro. En este otro ejemplo, básicamente se activa una sola vez. Me voy aquí. Voy a ejecutar aquí. Okay. Tenemos este número 2 y 13, como están las configuraciones ahí. Y dice bool, valor booleano, ya se activó, false. Entonces variable de control solo se activa una vez. Okay. Este ejemplo prende una vez. Prende una vez y ya no apaga. Okay. Esto se usa generalmente en las industrias, donde generalmente al iniciar el día se enciende una máquina y queda operando hasta el final del día. Probablemente entonces con otro dispositivo se apaga, con otro pulsador se apaga, pero ya queda activado en todo el día, entonces eh, para que quede activo la máquina. Durante la fabricación entonces se activa una sola vez. Veamos. Hago clic ahí y ya queda activo. ¿Okay? Y ya no queda, ya no puedo desactivar eso. Entonces, no se desactiva manualmente. Solo por otro medio. ¿Okay? Entonces ahí ya queda activo. Y usa básicamente una variable de control. Y este se define como input y como output igual. Y acá, si digital read es igual a pulsador high y ya se activó como falso. Está como falso. Entonces, digital read es high y ya se pulsó como true. Entonces, si cambiamos el estado a permanente, que básicamente es utilizar una bandera que ya no se cambia. ¿Okay? No se utiliza una variable como bandera. ¿Okay? Entonces, se activo queda true y ya no sale de ahí. Entonces, queda aquí. ¿Okay? Super bien. Y el tercer ejemplo que es este otro que ven aquí. El que ya hicimos
Y el primer ejemplo básicamente es un interruptor. Este funciona como un interruptor. Vamos a ver. Queda prendido. Se apaga. Queda prendido. Se apaga. Funciona como un interruptor. Entonces, lo que hacemos aquí es que el pulsador sea como un interruptor. ¿Okay? Eso es lo que logramos acá a nivel software. ¿Okay? A nivel de software. Y vamos a usar un estado que se llama estado en LED y un último estado. ¿Okay? Entonces, estos son dos estados que se guardan. ¿Okay? Entonces, se coloca así. ¿Okay? Void pin mode, pin pulsador como input. Este, número 2. Número 2. Y pin mode como output. ¿Okay? Y podemos colocar este estado LED. Entonces, digital write LED pin estado LED, no sé si hace falta. ¿Okay? Ahí prende o apaga directamente la primera vez. ¿Okay? No importa eso. ¿Okay? Bueno, y se ejecuta esto. Mi modo de y digital write también. Ustedes pueden poner acá cualquier cosa que se ejecuta. ¿Okay? Entonces, evidentemente, inicia apagado esto, porque acá es low, low, low. Entonces, esto no hace falta. Esto no hace falta. Igual va a funcionar. ¿Okay? Entonces, esto no hace falta. Bueno, entonces, queda ahí. Y luego entra en el loop de ejecución continua y leemos al pulsador. Lectura del pulsador, ya sabemos que son sus valores high. High o low. Los valores de lectura de botón. Okay. Y verificamos, si lectura de botón no es igual al último estado de botón, que es básicamente el último estado en low. Okay. Entonces preguntamos si lectura de botón es igual a high. Entonces cambiamos el estado, invertimos la variable. Okay. Entonces hacemos un toggle, se llama esto. Toggle botón. Okay. Se invierte eso y se prende. Entonces se invierte eso y se prende. Y hace un retardo por el tema del rebote físico. Okay. Que vimos hace rato. Okay. Para eliminar el rebote, entonces se coloca un delay. Okay. De esto. Bueno, y ahí entonces se guarda el último estado de botón y vuelve al loop y se ejecuta. Pueden mirar, ok. Pueden probar y analizar el código. Okay.
está comentado lo que hace, ¿okay? Para que tengan de referencia. ¿Okay? Entonces, dentro de los materiales de lectura, entonces está esto. Cómo usar como pulsador, cómo usar como pulsador con una sola activación y como interruptor. ¿Okay? Tienen aquí los tres. Lo prueban y ya. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estos. ¿Okay? Entonces, o este pueden usar. Y eso está aquí dentro de la plataforma. ¿Okay? Bueno, y ahí entonces tienen todo esto. Y eso es lo que estaba escrito dentro de los materiales de lectura. ¿Okay? Este se llama Woki. Se llama Woki. Okay. También dentro de la plataforma tienen este otro si quieren probar. Okay. Entonces este es Tinkercad, que también tiene ejemplo de pulsador. Okay. Entonces, básicamente tienen esto para ir probando. Okay. Pueden copiar el link, ejecutar o simular. Okay. En este caso, simplemente pueden simular aquí. Y les va a aparecer la simulación. Okay. Que es básicamente lo mismo. Okay. 5 voltios al pulsador. Del pulsador a a GND. De este a GND. Aquí a GND. De la patita de la resistencia GND. Y bueno, ahí tienen esto. Y pueden pulsar y ejecutar esto. Entonces, Start Simulation. Ahí se ve cómo se simula. Okay. Se prende ahí. Okay. Pueden probar también. Pueden copiar el link, pueden hacer una copia y probar ustedes mismos con el código ahí. Tienen el código aquí. Okay. Y es básicamente lo mismo que estábamos viendo. Okay. Entonces el setup es el LED y el pin de entrada es el pulsador. En este caso está seteado en 10 y 4. Okay. El LED está ubicado en el pin número 10 y el pulsador está ubicado en el pin número 4. Y ahí define eso. Y acá en el loop lee eso. Si el valor de val es high, entonces digital write el valor del pin del LED como high. Si no, entonces val es digital read del pulsador. Y si es low, entonces pone low. Y ahí termina el código de este. ¿Okay? Y ahí. Este es el pin número 4 y este es el número 10. ¿Okay? Pero básicamente la misma cosa. Bueno, y ahí entonces termina la clase y muchas gracias. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo que va a ser bastante breve pero contundente. Ya que veníamos hablando sobre pulsadores y resistencias pull-ups o pull-down, que no solamente las vamos a usar en pulsadores, van a ver que cada vez que necesiten, por ejemplo, aplicar un sensor magnético de estos que se usan en las alarmas domiciliarias para censar cuando se abre o se cierra una puerta, o para censar la posición de un interruptor, no solamente de un pulsador, las resistencias pull-up o pull-down, según el caso, son súper necesarias. Bueno, vamos a aprovechar una virtud que tiene el Atmega 328, el microcontrolador del Arduino Uno, y es que internamente tiene en todas las entradas digitales resistencias pull-ups. ¿De qué valor es esta resistencia? Bueno, según las especificaciones del Atmega 328, el valor es de unos 50K. La verdad es que en mis aplicaciones
suelo usar estas resistencias con cierta precaución, porque cuando uso, esto es parte de mi experiencia, cuando uso las resistencias internas, como dije vez pasada, en ambientes muy ruidosos, me ha tocado cuando he desarrollado robots que utilizan motores muy grandes que generan cierto ruido electromagnético que puede circular por la misma fuente de alimentación, o cuando estoy trabajando con sistemas de radiofrecuencia, cuando he desarrollado prototipos o productos a donde juega un papel fundamental la radiofrecuencia, sobre todo en alta potencia, bueno, ahí es muy probable que la RF se nos meta, y al ser una resistencia de pull-up tan grande, no le da una verdadera consistencia a la señal y se pueden meter picos o espurios que generen falsos ceros, en este caso sería. Entonces mi recomendación es que aprovechemos todo lo que nos brinda Arduino Uno, en este caso son los pull-ups, no está mal, úsenlos, no es necesario, al menos en casi todo lo que vamos a ver de ahora en más, que usen pull-ups externos, como hicimos en el ejemplo anterior, así que los invito en este momento a que simplemente retiren la resistencia que habíamos conectado en la protoboard, esa resistencia que se conectaba desde una de las patas del pulsador hacia positivo, la sacamos, sin más. Listo. Bueno, miren, acabo de retirar la resistencia y como ven, es interpretado como que está presionado porque desaparecieron los 5 voltios que llegan a la entrada digital. Entonces vamos a habilitar ya mismo la resistencia pull-up interna y se hace de la siguiente manera. Simplemente en pin mode decíamos botón, input, y acá vamos a poner guión bajo, pull up. Eso es todo. Grabo. Ya no se ejecuta más como si estuviera siendo pulsado. Y ahora, como si nunca hubiera sacado la resistencia, funciona sin ningún problema. Insisto, es un recurso de Arduino Uno y aprovechemos, usémoslo. Siempre que no tengamos problemas de ruido, está para eso. Gracias por acompañarme de nuevo. Nos vemos en el próximo.